Hoy vamos a hablar acerca de la personalidad y trastornos de la personalidad. No sé si de los que están aquí a alguien le quedó alguna asignación de exponer algún tema acerca de la personalidad. Benja, ¿cuál te tocó a ti? ¿Había tarea? Sí, claro. Sí, trastornos de personalidad. Me tocó el trastorno paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. Esquizoide, ok. A Lili, ¿qué le tocó a Lili? A mí me tocó cómo podemos ayudar a una persona que es obsesiva compulsiva. Ah, ok, perfecto. A mi hermana Lili le tocó alguna tarea, ¿no? No, profe, no, pastor, pero bueno. No hay problema. Si usted asigna, yo se lo doy a otra clase. No, hoy usted va a aprender lo que los compañeros compartan. Esaú, creo que no estuviste en la última clase y por eso no te tocó asignación. ¿De acuerdo? Bueno, y a Liz, bienvenida Liz. A ella sí le hubo una asignación para Liz, también en su momento nos va a compartir. ¿Qué trastorno de personalidad te tocó exponer, Liz? Me tocó el narcisista, el histriónico y el obsesivo compulsivo. Ok, muy bien. Pao, creo que no estuviste en la última clase y no te tocó asignación, ¿verdad? No estuve, así es, pastor. Bueno, entonces, los que no les va a tocar van a aprender de lo que los demás expongan. Vamos a hacer de la siguiente dinámica. Voy a dar un panorama general acerca de los trastornos de personalidad, porque mi hermana Sonia no le tocó ninguna asignación, ¿verdad? ¿Qué es personalidad que investigara? ¿Qué es personalidad? Ok, sí. Bueno, vamos a comenzar con eso, con definiendo la personalidad. Vamos a hablar de los rasgos distintivos que hacen que una personalidad sea distinta de la otra. Entonces, y también vamos a definir cuando una personalidad ya tiene un desorden. O sea, cuando ya una personalidad se convierte en un trastorno, ¿verdad? Si algún comportamiento o alguna conducta altera ya la dimensión laboral, familiar, cognitiva, entonces ya hay un trastorno, ¿verdad? Porque sobrepasa los límites de la normalidad, entre comillas. Entonces, vamos a escuchar a mi hermana Sonia y después de ella voy a dar una semblanza general de los trastornos de personalidad y luego van a participar ya ustedes en lo particular. ¿De acuerdo? A ver qué investigó mi hermana Sonia. ¿Qué es personalidad? Es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos que son más o menos estables a lo largo de la vida, que caracterizan a una persona, es decir, a su organización mental interior, que determina el modo en que dicha persona responderá ante una situación. Ok. Muy bien. Se fue la imagen de mi hermana Sonia, pero vamos a recuperarla ahorita. Quiero compartir pantalla con ustedes acerca del tema de la personalidad, ¿de acuerdo? Así que
Bueno, les pregunto, ¿es visible mi pantalla para ustedes? Sí, sí, ¿Sí? Sí. sí. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Lili, ¿puedes leer lo que está en la pantalla? Sí. A ver. Personalidad. La personalidad o estructura de personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos que define todo el universo de sentimientos y cogniciones que configura los comportamientos y la manera habitual en que el individuo se relaciona consigo mismo y con los demás. La psicología contemporánea define la personalidad, por tanto, como un patrón de funcionamiento consolidado que se refleja en una generalidad y coherencia de respuestas en distintos tiempos y contextos por parte del sujeto. Ok. Entonces, vamos a definir en nuestras palabras que la personalidad está considerada en un comportamiento de manera como regular, habitual o continua. Y la forma o la manera en que la conducta y el comportamiento de la persona lo lleva a relacionarse favorablemente con los demás. Puede tener una conexión, un entendimiento, una comprensión, se puede comunicar sanamente con sus semejantes sin que produzca un malestar en la vida de las personas de manera sistemática. ¿De acuerdo? Entonces, es como un patrón de funcionamiento continuo, consolidado. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con una armonía y coherencia ante los estímulos que la persona recibe. Entonces, los estímulos que yo recibo me van a llevar a una respuesta. Y esa respuesta debe de ser congruente, debe de ser aceptable. Es una respuesta que está dentro de la normalidad de una persona. ¿Cómo yo respondo a lo que la otra persona me está dando como estímulo? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a ver esta otra definición. Hermana Areli, ¿nos puede leer lo que está ahí en la pantalla? Sí, pastor. Trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. Ok. Nos vamos a detener para digerir un poco el trastorno de personalidad. Entonces, es un patrón permanente. Ojo con lo de permanente. E inflexible, de experiencia interna y de comportamiento. Entonces, lo que la persona va a expresar, a manifestar, tiene que ver con lo que pasa al interior de la persona. En otras palabras, la conducta
es la expresión de una condición interna en el pensamiento, mucho ojo, en el pensamiento del sujeto. Entonces, dice esta definición que regularmente un trastorno de personalidad tiene su inicio en la adolescencia o en el principio de la edad adulta. Pero hay un trastorno de personalidad que comienza en una etapa más temprana de la adolescencia. Al menos en mi experiencia, yo he visto que el trastorno de personalidad antisocial comienza en una edad muy temprana. No sé si a alguien de los que están aquí le tocó hablar de esa personalidad, la antisocial, y en su momento nos va a decir algo al respecto. Entonces, vamos a ver qué sigue. Liz, ¿nos puedes ayudar a leer esto, por favor? Es un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. En algunos casos, la persona no se da cuenta que tiene un trastorno de personalidad porque su manera de pensar y comportarse parece natural. Es posible que culpe a los demás por los problemas que tiene. Los tipos de trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos, sobre la base de las características y síntomas similares. Muchas personas que presentan un trastorno de la personalidad también tienen signos y síntomas de al menos un trastorno de la personalidad más. No es necesario que se manifiesten todos los signos y síntomas enumerados para que se diagnostique un trastorno. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito del párrafo de arriba. Dice este párrafo, que es un patrón de pensamiento. Ojo, ahí ya nos está ubicando en qué área se da el trastorno, o se manifiesta. Es en el área cognitiva. Desempeño y comportamiento. Marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Entonces, la percepción del entorno lo va a llevar al individuo a relacionarse de cierta forma que sale dentro de lo natural, de lo normal. Entonces, las situaciones le van a generar un comportamiento determinado. Y su conducta y su manera de relacionarse se va a ver afectada con sus semejantes. Entonces, aquí hay alteraciones en sus actividades sociales, en sus actividades laborales, en la cuestión académica y en la cuestión familiar. O sea, todo su entorno va a ser afectado por la forma en la que perciben la realidad. Porque aquí hay una percepción de realidad distorsionada para alguien que tiene este trastorno de personalidad. Bueno, no sé si alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Si no, seguimos para dar lugar a los compañeros que puedan ellos exponer
lo que escribieron. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Profe, hermano, una pregunta. Ajá. Veíamos que lo que es el trastorno es porque tienen problema de percibir y muchas veces relacionarse, ¿no? Y hay diferentes trastornos. Pero como una pregunta, ¿hay cierto test para clasificar los trastornos? Sí. Sí, porque hay un criterio. Entonces, hay un manual que se llama, bueno, cuando yo estudié la carrera era DSM-4. Y en el DSM-4 es un manual grande así. Vienen los criterios para que puedas hacer un diagnóstico. Entonces, esos criterios tienen que ver con que la persona cumpla con ciertos signos o síntomas. Y entonces puedes tú diagnosticar si la persona cubre 4, a veces 3 o a veces 5 criterios o 5 síntomas. Entonces hay rasgos que van a decirte a ti que esta persona tiene un trastorno de su personalidad. Entonces, por ejemplo, con la exposición que los compañeros van a hacer, ellos lo que van a hacer ahorita es mencionar esos rasgos. Nos van a mencionar los signos o los síntomas que tiene una persona, por ejemplo, paranoide. Ajá. O el esquizoide o el esquizotípico, que ellos están clasificados dentro de un grupo. Se les conoce como raros o excéntricos, porque tienen un comportamiento semejante entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. hay diferencias, pero tienen un comportamiento similar y sus signos son similares también. Bueno, Okay. entonces ahorita esas dudas que tienes se van a aclarar con el contenido que nos compartan nuestros compañeros. Entonces, dice Una preguntita. Ajá. Pastor, cuando hay trastornos, ¿qué se puede hacer para solucionar esos trastornos? Ok. Hoy vamos a hablar acerca de eso, porque no quiero que se nos vaya la clase y no le permitamos a nuestros compañeros que estudiaron, pero sí se puede darle cierta atención a las personas que están ahí en esa situación. Y por ejemplo, Lili nos va a mencionar algo que se puede hacer por los que padecen obsesividad y compulsividad. Ahí va a quedar una respuesta a su pregunta, hermana Sonia. Gracias, Bueno, gracias. les decía que hay 3 grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. Las similitudes y las características afines hacen que sean clasificados así en este grupo. Bueno, se le llama raros o excéntricos al grupo A, donde se encuentra el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. En el grupo B vamos a encontrar al antisocial, al Pastor, apagó su audio. No lo escuchamos. Perdón, lo apagué sin querer. Entonces les decía que el grupo B es el único grupo que tiene 4 trastornos o están clasificados aquí, que es el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista.
Entonces, a esto se les llama dramáticos, emotivos o inestables. Y dentro del grupo C están incluidos los evitativos, los dependientes y el obsesivo compulsivo. En el grupo C están los ansiosos o los temerosos. Entonces, vamos a escuchar a quien le toca exponer acerca del grupo A, que son los raros o los excéntricos. Entonces, creo que a ti te tocó, ¿verdad, Liz? No, a mí me tocó histriónico, narcisista y obsesivo compulsivo. Ah, ok. Entonces te tocó el grupo C. ¿A ti te tocó entonces, Benja? Sí. Bueno, vamos a escucharte entonces en esta exposición, Benja. Sí, pues haciendo un poquito de lectura, sí, a mí me tocó ver precisamente estos trastornos de personalidad del tipo A. Y pues bueno, afortunadamente tuvimos una introducción muy completa. También había investigado un poquito acerca de lo que es la personalidad para poder entrar pues con una definición de lo que es la normalidad, que ya fue presentado, y pues este planteamiento de clasificación de los trastornos de personalidad en 3 grupos. En el caso de los del grupo A, como bien comentaba, pues son con características de excentricidad o de proceder extraños o diferentes, raros. Y pues vaya, los 3 elementos que se encuentran dentro de la clasificación, o los 3 tipos de personalidades que se encuentran en este grupo A, sería el primero, el trastorno paranoide. El trastorno paranoide de la personalidad, pues se encuentra caracterizado por una excesiva desconfianza o una capacidad limitada de poder relacionarse con los demás por temor a ser dañados, a ser rechazados, o a que la información que presentamos o que proporcionamos a las personas a nuestro alrededor pueda y sea utilizada en nuestra contra. Entonces, este tipo de trastorno, el trastorno paranoide, pues sí, hace que las personas sean un poco retraídas de un grupo o de la interacción con otras personas, pero al mismo tiempo tienen otras características, como es ser muy susceptibles a sentirse atacados. O sea, no se demuestran tal como son, o no se quieren abrir ante una persona o grupo de personas porque piensan que todos están ahí para atacarlos, que todos están ahí para criticarlos, para dañarlos. Y una característica interesante que encontré es que en muchos casos ellos pueden llegar a sentirse perfectos o que tienen características superiores a los demás, y que al ser criticados reaccionan de manera muy brusca, incluso violenta o agresiva, porque sienten que están siendo violentados. Como comentaba, dentro de sus rasgos les cuesta trabajo dar información acerca de sí mismos, no hablan acerca de ellos como personas, acerca de sus sentimientos, acerca de sus pensamientos, de sus emociones, porque tienen el temor a que esa información o ese dato, ese rasgo de su personalidad puedan ser atacados por ello. Tienden a mostrar una imagen de poder y de peligrosidad a fin de intimidar a los demás para evitar ese acercamiento de las demás personas. Y pues característicamente no tienen un círculo de amigos cercanos, porque sus características excéntricas o esa falta de capacidad para mostrar
interactuar con los demás, pues hace que sean poco aceptos o que tengan poca aceptación en algunos grupos. Esto con relación a la trastorno de personalidad paranoide, en el cual también tienen una tendencia muy marcada a guardar rencor y a guardarlo por mucho tiempo ante cualquier situación hostil. Y esta es una situación que se puede volver muy compleja porque para ellos todo el mundo quiere atacarlos, todo el mundo quiere dañarlos, y entonces eso les genera un círculo de retroalimentación positiva en el caso del rencor, porque dicen, bueno, si me quieren atacar, me molesto, y si eso me molesta, pues sigue creciendo el rencor y pueden llegar a ser muy agresivos con relación a sus círculos cercanos o próximos de familia o amistad. Sí, esto con relación al trastorno paranoide de personalidad. Son personas que se sienten perseguidas, atacadas, criticadas y que al mismo tiempo se creen o se sienten superiores que las demás personas. El segundo trastorno de personalidad dentro del grupo A, de los trastornos excéntricos o raros, pues tendríamos al trastorno esquizoide de personalidad. Este trastorno esquizoide, pues sí hace ver, o nos haría ver como personas excéntricas o raras. Son personas que tienen una escasa relación social o personal y prefieren estar aislados y en soledad. Manifiestan una muy limitada gama de emociones, es decir, entre menos emociones muestren es mejor. Entre más aislados se encuentren es mejor. Tienen una cierta incapacidad para poder disfrutar la mayoría de las actividades. Hoy se les ocurrió a varios vecinos sacar a pasear a sus perritos y habrán de disculpar que están aquí todos muy efusivos. Entonces, tenemos también en una persona con trastorno, yo creo que sí, el trastorno esquizoide de personalidad, pues vamos a encontrar que son personas que tienen una capacidad limitada para captar las señales sociales, para percibir disgusto, para percibir el enojo de otra persona, para percibir la tristeza de otra persona. Aparentemente son indiferentes, como que si no les importa nada, como si no les afecta nada, son un témpano, son aparentemente fríos y desapegados de las demás personas. Pueden presentar también un escaso o nulo interés en las relaciones íntimas o de pareja. Entonces, aparentemente podríamos pensar que son personas que viven en una realidad alterna en su mundo, en el cual nada de lo que sucede alrededor les afecta o les mueve. Pues pensaba, porque trataba de ponerle un poquito un nombre o una cara o asociarlo con algo o alguien para poder identificar, y bueno, pensando en el trastorno esquizoide de personalidad se me vinieron los emos, ¿no? Que son pues hasta cierto punto retraídos, aislados, sin expresión. Entonces ahí traté de asociar y dije, bueno, creo que a lo mejor pudiera haber algún rasgo de este tipo de personalidad esquizoide. Y un tercer tipo de trastorno de la personalidad sería el trastorno esquizotípico, que según lo que pude leer y a mi escasa comprensión de la psicología clínica, pues encontré que son muy similares y que prácticamente la diferencia del trastorno esquizoide con el trastorno esquizotípico es que los esquizotípicos ya son un poquito más alucinados, ¿no? Ya escuchan voces o escuchan que les llaman por su nombre, o pueden tener la percepción de que un pajarito cantando le está dando una señal de algo, o de que si se cae una hoja, pues
sea, interpretan ciertos sucesos o acontecimientos casuales con mensajes ocultos exclusivos para ellos. Entonces, ya van un poquito más hacia el punto de la esquizofrenia, ¿no? El trastorno esquizotípico sí alcanza o sí llega a tener un pensamiento mágico en el cual, pues, llegan a pensar que tienen cierto poder o cierta influencia sobre las acciones de otras personas, que pueden controlar la mente, que pueden controlar las acciones de otras personas, y eso es una característica del trastorno esquizotípico. Y retomando el esquizoide, viven más en la realidad, o sea, no se despegan de la realidad, simple y sencillamente no les importa la realidad, o aparentemente no les importa. Y el esquizotípico sí, como que se despega de la realidad y tienen una cierta ansiedad social, tienden a tener escasas o nulas relaciones cercanas porque incomodan a las personas que están a su alrededor por su forma de actuar, y pues tienen experiencias emotivas inadecuadas o escasas, o las exacerban o las esconden. Entonces son personas, ahí sí, de acuerdo a la clasificación de trastornos tipo A, pues son raros, ¿no? Inclusive en su vestimenta, en sus pensamientos, en sus creencias, en su discurso, son muy peculiares y muy marcados las personas con un trastorno esquizotípico de personalidad. Yo sí tuve que releer esta parte para no perderme entre el esquizoide y el esquizotípico. El esquizoide sí vive en este mundo, simplemente no le importa lo que pasa en este mundo. Y el esquizotípico, pues sí, alucina, flota y divaga en sus propios pensamientos, en sus alucinaciones y en esas ideas fantásticas y voces raras que podría llegar a escuchar. Entonces, esos son los tres trastornos de personalidad del grupo A, en el cual pues me tocó a mí investigar un poquito. Ok, Benjamín, muy bien descrito, y creo que quedó comprensible. No sé si los compañeros tengan alguna pregunta para Benjamín respecto a este primer grupo, el A, donde está el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. Las tribus urbanas están en esta clasificación. Hay una relación entre ellos y regularmente se reúnen en grupos minoritarios, pero siempre se reúnen. Siempre andan algunos, los que están dentro de esta clasificación, siempre visten de negro, algunos se pintan como los emos, y por eso se les llama excéntricos. Su vestimenta y los accesorios que se ponen tiene mucho que ver con esta parte de este trastorno de personalidad. Los raros o los excéntricos. Muy bien. Dentro del grupo B, creo que alguien le tocaba, no sé si a Carla, alguien le tocaba. Porque a ti te toca el grupo C, ¿verdad, Liz? Tengo 2 del B y 1 del C. A ver, ¿cuáles son? Ok, dentro del grupo B tenemos al histriónico, que son personas que son bastante emocionales y se comportan de forma dramática y extrovertida. También suelen ser seductores y buscan ser el centro de atención. Aquí podemos encontrar distintas características en ellos. Por ejemplo, que buscan constantemente esta atención, son como los que dicen, que hablen de mí bien o mal, pero que hablen. Siempre quieren estar posicionados en la mente de algo, o cuando llegan a ciertos lugares, entran de manera ostentosa, hacen ruido con tal de que las miradas estén cautivas sobre ellos. También son excesivamente drásticos en la toma de decisiones, en la manera en cómo les puede afectar algo que a lo mejor no tiene tanta importancia, pero ¡ay, me lastimé! O sea, son exagerados
Y también tienen una característica, que son provocativos en el plano sexual. Buscan siempre captar la atención, puede ser en la manera en la que se visten, puede ser en la manera en la que actúen, puede ser hasta cierto punto provocativos. También tienen cierta manera de manifestar sus opiniones. Regularmente lo hacen de manera bastante fuerte. Sin embargo, los argumentos que ellos ocupan no son sólidos, porque nada más lo hacen como para llamar la atención, pero no tienen una argumentación válida que pueda sostener lo que ellos están diciendo. Otra cosa es que ellos son fácilmente influenciables, pueden ser manipulados por otras personas porque no tienen una solidez en la visión o en la manera de pensar o de ser. Sus emociones suelen ser poco profundas, quiere decir que cambian rápidamente, como ahorita pueden estar contentos, como al ratito están tristes, porque no tienen algo que realmente sustente su nivel emocional. También tienen una preocupación excesiva por la apariencia. No les gusta, por ejemplo, esta ropa no, porque ya me la dieron, o se compran accesorios bastante notorios, vistosos, son extravagantes, hasta en la manera en la que portan sus zapatos, sus peinados. La cosa está en que les gusta llamar la atención. También tienen la creencia de que las relaciones que tienen con las personas son más cercanas de lo que en realidad son. Quiere decir que a lo mejor ellos dicen, es que fulanito me quiere mucho, soy su amigo, porque siempre me muestra afecto, y tiene esa creencia de que la gente lo quiere más de lo que en realidad la gente lo quiere, ¿no? Porque tiene quizá esa necesidad emocional de tener esa prioridad en la vida de los demás. También tenemos dentro de este grupo el que es narcisista. Dice que tiene sentimientos de grandeza, tiene falta de empatía y se creen demasiado importantes. Su autoestima es frágil y son vulnerables al criticismo. Aquí en este tipo de trastornos, ellos siempre se creen que son merecedores de todo. O sea, si tú hiciste algo es porque te lo mereces. Si te están pasando a ti las cosas es porque te lo mereces, eres especial, te lo has ganado. O sea, tiene ese sentimiento de que es mucho mayor que los demás con los que convive. También, por ejemplo, tiene fantasías, dice, sobre el poder, el éxito y la atracción. Se cree que es el más guapo, la más bonita, que es el más inteligente. Siempre se cree superior ante los demás. No reconoce las necesidades y los sentimientos de los demás. O sea, para él lo más importante es lo que él siente, lo que él piense. Y si está platicando con alguien, minimiza lo que la otra persona le pueda decir. Tiene ese complejo del yo. O sea, yo primero, yo después y yo al último. No tiene ese grado de empatía hacia los demás. También tiende a exagerar los logros o talentos. Quiere decir que aquí, por ejemplo, cuando alcanza algo, trata de cacaraquearlo a todo el mundo para que todo el mundo se entere de eso que él hizo, o también de aquellas aptitudes positivas que pueda tener. Entonces, siempre trata de buscar ese reconocimiento más que todo. Tiene mucha arrogancia. El narcisista es arrogante a decir basta y por tanto es soberbio. ¿Por qué? Porque como se siente merecedor de todo, entonces siente que nadie lo merece, ni en las relaciones sociales que tiene nadie lo merece, como en las cosas que él hace. O sea, se siente sobrevalorado él mismo, ¿no? Tiene expectativas no razonables de favores y ventajas y a menudo se aprovecha de los demás. Quiere decir que como se siente merecedor que todo, quiere que los demás le rindan tributo, que los demás siempre lo estén halagando, que los demás siempre reconozcan las virtudes que según él tiene. Y por último dice que siente envidia hacia los demás, o también puede pensar que los demás lo envidian a él porque es mucho mejor que en ellos en cualquier circunstancia. Entonces, ese tipo de trastorno nos habla de una persona que tiene mucho ego dentro de sí.
Esos son 2 del B, no sé quién más le toca el B. Ok. Bueno, entonces, como un apunte a todo lo que nos acaba de compartir Liz, el histriónico en el fondo tiene una carencia. La manifestación de su conducta o su comportamiento obedece a una carencia de afectividad que posiblemente tuvo en su etapa temprana de su vida. Entonces, tiene una necesidad de aceptación. Por eso, ese deseo desmedido de llamar la atención, de que los demás le pongan atención, porque lo que necesita en el fondo es eso, atención, conexión con alguien. Los histriónicos no tienen relaciones duraderas. Son muy superficiales en ese sentido, ¿no? No hacen compromisos así de manera permanente con las personas. En cuanto al narcisista, tengo que decir que en la mitología griega, Narciso un día se vio vio su reflejo, el reflejo de su rostro en el agua. Y entonces se vio que era un hombre hermoso. Y cuando él se ve, se enamora de sí mismo. Eso es la mitología griega, ¿no? Es lo que dice. Se enamora de sí mismo, tiene un sentido de admiración profunda por su misma persona, que no se permite que alguien más sea amado por él o amada por él, sino que todos lo amen a él. Entonces, él no se compromete, no hace conexión con nadie, porque él tiene un sentimiento de admiración y de grandiosidad hacia su persona. Entonces, cuando se habla de una herida narcisista, quiere decir que la persona sufre cuando no se le reconoce como tal. Como bien lo dijo Liz, exageran sus logros y asumen que no hay nadie como ellos. Entonces, van a ver en ellos mismos la perfección. Entonces, si no lo admiras, si no lo reconoces o reconoces a alguien más, pues claro que sufren. Porque el narcisista va a sufrir mucho. Muy bien. Liz, ¿es toda tu participación o tenías otra participación? Sí, tengo una del C. ¿Cuál es? La del obsesivo compulsivo. Muy bien. Exponlas para que luego le permitamos a Lili que participe después de ti, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escuchar al excesivo compulsivo. Quiero hacer un apunte aquí, Liz, y para todos los compañeros. Una cosa es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y otra muy diferente. Bueno, vamos a escuchar a Liz y luego les digo de la otra situación que tiene que ver con el obsesivo compulsivo. Te vamos a escuchar, Liz. Ok. El obsesivo compulsivo tiene una preocupación por el orden. Es perfeccionista, inflexible, tiene control mental e interpersonal, son rígidos, tercos e indecisos. Dentro de sus características, dice que tiene preocupación por los detalles, el orden y las normas. Aquí, por ejemplo, vemos que ese tipo de personalidad, que yo ahorita que lo leí, en muchas de ellas me sentí identificada. Por ejemplo, el orden, la manera en cómo yo me sentí identificada, por ejemplo, cuando acomodas la ropa, de tenerlas todas por colores o por tamaños.
O cuando acomodas, por ejemplo, los billetes dentro de una cartera, que sea el de mayor denominación al de menor denominación. O sea, trata de tener todo en orden, que si la cama está chueca, lo jalan. O sea, tiene esa fijación por esos pequeños detalles. También busca, dice, el perfeccionismo extremo, es decir, que genera una disfunción y angustia cuando no se logra la perfección y se siente, tiene como una sensación de frustración cuando no logra lo que ha planeado, porque siente que no fue lo suficientemente capaz de cumplir o lograr con esa tarea, aun cuando las cosas no hayan estado dentro de sus posibilidades, sino que sean factores externos, pero se llega a sentir factores de frustración. También tiene el deseo de controlar a las personas, las tareas y las situaciones, es decir, siempre trata de controlar todo lo que está alrededor y eso mismo hace que no pueda tener trabajo en equipo, porque siente que ninguno es capaz de hacerlo como él lo haría. Entonces, trata de tener el control completo de esas cosas y no delega las funciones. También, por ejemplo, trata de controlar a las personas, sobre todo las que son allegadas a ellos. ¿Por qué? Porque buscan que actúen de la manera que ellos quieren que actúen y que respondan como ellos quisieran que fuera lo mejor para ellos. También dice que se niegan a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido a un compromiso excesivo en el trabajo o con proyectos. Aquí, por ejemplo, hay personas que salen del trabajo y se llevan trabajo a su casa. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar cuándo termina el trabajo y cuándo puede empezar a compartir con su familia. Para ellos es muy importante terminar una tarea que empezó. Entonces, se olvida del mundo y se concentra más en lo que está haciendo. También dice que tienen una rigurosidad y obstinación, son tercos. Lo que ellos dicen, así es, y la forma en cómo lo dicen, también así es. Tienen inflexibilidad en cuanto a la moral, la ética o los valores. Son demasiado estrictos. No aceptan las opiniones de los demás porque para ellos lo que ellos dicen es lo que está bien. Y si alguien más opina lo contrario, ellos sienten que una, que están mal, o dos, que es por llevarle la contra. También dice que tienen un estricto y control mezquino de presupuesto y de gastos. Quiere decir que son bastante, como comúnmente se dice, son codos. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren controlar. En general, siempre buscan el control de todo. El control del tiempo, el control de la gente, el control del trabajo, el control en todo lo que hacen. Su mayor defecto es la perfección al máximo y el creer que nadie haría las cosas como él mismo lo haría. Ok, muy bien. El obsesivo compulsivo sufre mucho porque su idea de limpieza y de orden es muy aguda, muy elevada. Entonces, siempre se va a estresar porque pues nadie va a hacer las cosas, nadie va a limpiar y nadie va a ordenar a la perfección como lo haría. Creo que algo tenemos del obsesivo compulsivo. ¿Qué profesión tienes, Liz? Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Trabajo Social. Ok. Bueno. ¿Tienes algo de obsesivo compulsivo? Sí. Bueno, yo cuando lo empecé a leer, o sea, pensaba en cuando acomodo la ropa, en cuánto acomodo, igual lo que puse el ejemplo de los billetes en la cartera, el hecho de, por ejemplo, ver mensajes en mi bandeja, sea de WhatsApp, o sea, no me gusta, o sea, me genera como un estrés, querer hacer las cosas bien, esa frustración que me podría dar en determinado momento, no, cumplir la meta en la que me he fijado, sí me genera así como que no, hasta que yo termine, ¿no? Entonces, en ese caso sí me sentí bastante identificada en ese tipo de trastorno. Ok, muy bien.
¿Tus calificaciones cómo han sido, Liz? De 10. Sí. De hecho, desde la primaria siempre sacaba yo primeros lugares y sí me exigía mucho, sobre todo porque yo veía, por ejemplo, que si mis hermanas sacaban 10, yo soy la más chica en la familia, pues yo tenía que ser igual o mejor que ellas. Al menos así pensaba mi mente. Y por eso yo trataba siempre de estar pues con buenas calificaciones y sí me exigía mucho, incluso en cuanto a mis relaciones sociales, como decía aquí, prefería no ir a jugar con tal de terminar mi tarea y que me quedara bonita, pues como yo quería. Sí. Regularmente los que tienen algunos signos de obsesivo compulsivo son personas que tienen buenas calificaciones, tienen un buen sentido del orden y eso favorece. Esto nos dice entonces que en la personalidad que nosotros tenemos, podemos tener ahí un tutti frutti en el sentido de que podemos tener algún signo de cualquiera de estos trastornos, ¿eh? Y que no por eso tenemos el trastorno nosotros. Porque para que haya un criterio de evaluación en un diagnóstico, se requiere que en algunos tengan 4 criterios para diagnosticar el trastorno. Para quienes investigaron, como en el caso de Liz, en el caso de Benjamín, entonces ustedes saben que en la investigación que ustedes hicieron vienen señalados varios signos. Ahí viene cuáles son los signos, cuáles son las características que tiene cierto trastorno de personalidad. Entonces, si una persona le conflictúa que el mantel no esté parejo cuando va a un restaurante o que cuando pegan las mesas no queden parejas, si eso ya le genera un conflicto, entonces ya es un asunto que debe de tener un tratamiento, porque se llega a ese punto. Si cuando contratan a una chica para que les haga el aseo de su casa y luego la inconformidad es constante porque no hacen las cosas como ella lo haría, entonces es un asunto que se debe de considerar. Porque bueno, como bien dijo Liz, hay quienes no se atreven a delegar una función porque no lo van a hacer a la perfección como lo harían ellos. Entonces, de alguna manera, todos tenemos algo de los otros trastornos de personalidad. Gracias, Liz. Voy a dejarle este espacio a Lili para que Lili nos diga si podemos ayudar, porque ahí preguntaron qué se puede hacer. Por ahí la hermana Sonia, por ahí Esaú, tienen ahí curiosidad o tienen interés más bien en qué se puede hacer por alguien así. Vamos a escuchar a Lili. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Pues ya dijeron, ¿no? Todo lo que es respectivo al trastorno obsesivo compulsivo, que también se conoce o se abrevia como TOC. TOC. Bueno, a ellos los podemos ayudar de una manera en el cual, bueno, dice que ellos son una especie de manía por el orden y la meticulosidad que llega a un extremo, incluso en muchas ocasiones hasta gracioso. Que lógico, el que padece este trastorno de las personas que lo ven y tienden a decirles eso,
pues puede llegar a un alto grado de malestar. ¿Cómo podemos ayudarlos? Dice que debemos dejarlos que ellos se expresen. Dice, debemos animarlos también a acudir a terapia y no debemos ridiculizarlos. O sea, cuando ellos estén presentando esas características, no debemos nosotros de interrumpirlos, sino que debemos dejarlos que ellos continúen hasta terminar, porque si no lo que hacemos es irritarlos, deteniendo su compulsión, pues que ellos tienen por terminar o hacer la situación que se les presente. Así también nosotros, el que está ayudando, se debe coordinarse con el terapeuta. Debemos fijarnos si adopta conductas que sean causadas por estrés. Y dice, debemos dejarlos que ellos tengan su propio espacio. Y pues los ejemplos eran pues los que decía la compañerita, ¿verdad, Liz? Muchos de ellos también dice ejemplos. Dice, hay lavadores y limpiadores, dice. Ellos tienen miedo de contaminarse. Por ejemplo, ahorita lo podemos ver, ¿verdad? Con el COVID. Ahorita ellos son excesivos en que, si vas a entrar, límpiate los pies, las manos, cámbiate de ropa. O sea, están haciendo cosas en las que ellos ya se sienten bien, que ellos saben que ya no van a tener ese problema, ¿no? Hay otros, dice que son verificadores. Los verificadores, dice, revisan repetidamente cosas que se asocian con daño o peligro. Por ejemplo, ya cuando vamos a dormir, ¿verdad? Ellos regresan a verificar que la puerta esté bien cerrada, que tenga llave, que el tanque de gas esté cerrado, que cosas que puedan ser peligrosas, ellos las vuelven a verificar. Como decían, ¿verdad? Son perfeccionistas y supersticiosos. Ellos tienen miedo a que algo les pase y que todas las cosas que ellos desean hacer perfectas, que eso no sea perfecto. Y hay un último ejemplo, dice que ellos son ordenadores y numerables, o sea, ellos están obsesivos con el orden y la simetría. Eso es lo que yo pude encontrar acerca del obsesivo compulsivo. ¿Cómo los podemos ayudar? Muy bien, tengo que mencionar algo, que cuando hay un trastorno grave, porque hay leve, moderado y grave. Entonces, cuando hay un trastorno ya grave, las personas tienen pensamientos obsesivos que les generan una compulsividad. Cuando les vienen esos pensamientos compulsivos que son pensamientos intrusos, pensamientos agresivos, y no saben cómo manejar esos dardos que les llegan, esos pensamientos que les llegan a la mente, entonces vienen los comportamientos y las conductas atípicas. Les digo algo incoherente, por ejemplo, un pensamiento incoherente de un paciente que yo traté. He tratado varios. Ahorita se me viene el de una chica, por ejemplo, ¿no? Que ella llegaba a la iglesia, era maestra de escuela dominical, pero de repente le llegaba el pensamiento de enamorarse de su papá. Y ella decía, ¿por qué tengo que tener ese pensamiento si
no es correcto, no es apropiado y no tengo yo por qué, pero le generaba un conflicto de un hombre mayor, padre de familia, que le venía el pensamiento de matar a su hijo, por ejemplo, y que después de matar a su hijo, él también se podía matar. Entonces, eso a él le genera, pero ¿cómo voy a matar a mi hijo si lo quiero, lo amo, es mi hijo, no es correcto? Pensamientos que son incongruentes, inapropiados, irracionales, les producen conductas, comportamientos atípicos. Una chica que tiene su ruta establecida de todos los días para su trabajo y que siempre que ella maneja no puede desviarse de esa ruta. Y si en esa calle están trabajando y no es posible pasar, le produce un conflicto el desviarse, porque ella tiene que pasar por ahí. Yo recuerdo de esta chica que para que ella entrara a su coche, tenía que pasar no por delante, para llegar a la puerta y quitarle llave y entrar a sentarse en el volante, tenía que pasar por atrás. No tenía que pasar por delante. Pasar por delante le generaba un conflicto y era como romper ya una rutina, porque el obsesivo compulsivo en su estado de gravidez ya tiene esos problemas. Entonces tenía que pasar por detrás. Y si por alguna razón alguien se había estacionado detrás de su carro y estaba pegada a la defensa del carro con su carro, entonces ella no sabía qué hacer, porque era inaceptable para ella pasar por delante. Entonces, y luego el miedo a los gérmenes, ¿no? Lo que decía Lili, que es un pánico, pues, por contagiarse y son de los que se lavan compulsivamente. Hay una película que se llama El Aviador, de Leonardo DiCaprio. Si alguien ya lo vio, tal vez se acuerda de esa escena, de esa escena donde entra al baño y se lava las manos y se lava de forma que se lesiona, ¿no? Se saca sangre y es muy pulcro, el sentido de limpieza es muy, muy agudo, ¿no? En la persona que tiene obsesividad y compulsividad. Las personas obsesivas compulsivas sufren mucho, ¿eh? Padecen una situación complicada. Hay manías que las personas adoptan y que se quedan como establecidas de manera permanente, como un ritual que tienen que hacer siempre, que si no lo hacen, se les complica la existencia. Por ejemplo, si ya van llegando a su trabajo y de repente se acuerda que posiblemente no pusieron llave a su casa, no están seguros, pues tienen que regresar y cuando regresan se dan cuenta que sí habían puesto llave. Más o menos lo que decía Lili, ¿no? Que tienen que revisar hasta 2 o 3 veces. Los contadores, por ejemplo, ¿no? Que tienen que hacer la revisión y hacer la operación una vez y otra vez y después de 3 veces todavía tienen dudas y lo vuelven a hacer otra vez porque por si acaso no esté bien. Entonces, esa es una situación del obsesivo compulsivo. Quiero compartirles un video donde viene también la descripción de los otros trastornos que no hemos visto, pero que yo sí tengo el contenido. Pero, ¿qué les parece si vemos un video y vienen incluidos los trastornos que ya se hablan? Después del video, voy a dejar un tiempo para preguntas y comentarios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a compartir pantalla y me dicen si
si se escucha el video. La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta maladaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. Pregunto, ¿sí se escucha el audio? Sí, Sí, sí se escucha. Ok, seguimos. Se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se alejan de las expectativas de la cultura a la que se pertenece y que se presenta en al menos 2 de las siguientes áreas: la cognición, la afectividad y el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, se dividen en 3 grupos o clústeres. Clúster A, extraño o excéntrico. Dentro del clúster A se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad paranoide. Se caracteriza por desconfianza injustificada, suspicacia hacia los demás, hipersensibilidad, celos, envidia, rigidez, autoestima excesiva y tendencia a culpar y asignar intenciones malévolas a otros. Personalidad esquizoide. Se caracteriza por timidez, sensibilidad excesiva, soledad, distanciamiento de las relaciones cercanas o competitivas, excentricidad, sin pérdida de la capacidad de reconocer la realidad y soñar despierto, e incapacidad para expresar hostilidad o agresividad. Son percibidos como introvertidos o excéntricos, llevan una vida solitaria y no les interesa la interacción social. Personalidad esquizotípica. Semejante al trastorno de la personalidad esquizoide, pero el individuo también muestra pruebas leves de pérdida de contacto con la realidad, creencias extrañas, distancia y retraimiento. Tienen un pensamiento mágico, ideas extravagantes y son percibidos como sorprendentemente raros. Clúster B. Dramático, impulsivo y errático. Dentro del clúster B se encuentran 4 tipos de personalidades. Personalidad histriónica. Se caracteriza por inestabilidad emocional, excitabilidad, hiperreactividad, vanidad, dependencia y sobreactuación para captar la atención, así como actitud seductora. Tienden a ser inmaduros y se les dificulta mantener relaciones duraderas. Personalidad narcisista. Se caracteriza por sentimientos de grandiosidad, sensación de tener más derecho, falta de empatía, envidia, manipulación y necesidad de atención y admiración. Sensación exagerada de importancia de uno mismo, preocupación por las fantasías del éxito final, respuesta exagerada a la crítica, inquietud excesiva por la autoestima y la imagen propia. Personalidad antisocial. Define a personas en conflicto con la sociedad. Son incapaces de manifestar lealtad y se muestran egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos, no sienten culpabilidad ni aprenden de la experiencia. Muestran bajos niveles de tolerancia a la frustración y tendencia a culpar a los demás. Tienen incapacidad de ajustarse a las normas sociales que rigen la conducta individual. Personalidad límite. Se caracteriza por inestabilidad, impulsividad y sexualidad caótica. Actos de suicidio, comportamiento autolesivo, problemas de identidad, ambivalencia y sentimientos de vacío y aburrimiento. Tienen una extraordinaria inestabilidad afectiva, del estado de ánimo, conductual, de relaciones objetales y de autoimagen. Clúster C. Ansioso o temeroso. Dentro del clúster C se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad obsesivo-compulsiva. Se caracteriza por una preocupación excesiva por cumplir las normas y la rigurosidad. El individuo puede ser rígido, excesivamente concienzudo, muy inhibido e incapaz de relajarse. Se definen por el perfeccionamiento, orden, inflexibilidad, tosudez, constricción emocional e indecisión. Personalidad evasiva. Se caracteriza por bajos niveles de energía, fatigabilidad, falta de entusiasmo, incapacidad para disfrutar de la vida y sensibilidad excesiva al estrés. Tienen una personalidad retraída o tímida y despliegan una hipersensibilidad frente al rechazo. Manifiestan enormes deseos de compañía, sin embargo, muestran una enorme necesidad de reafirmación y de aceptación sin críticas. A veces se describen como individuos con complejos de inferioridad. Personalidad dependiente.
Se caracteriza por una conducta pasiva y sumisa. La persona no está segura de sí misma y se hace absolutamente dependiente de otras. Carecen de confianza en sí mismos y hacen que otros asuman la responsabilidad de los aspectos importantes de su vida. Cualquiera de nosotros podríamos sentirnos identificados con alguna de estas características, lo cual es esperado, ya que los rasgos de personalidad se manifiestan de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo. Por ejemplo, después de un asalto, probablemente una persona tenga rasgos paranoides, o al estar a cargo de un proyecto importante, muestre rasgos obsesivo-compulsivos. Pero eso no significa que tengan el trastorno. Aproximadamente 10% de la población general tiene un trastorno de la personalidad. Para diagnosticarlos, se requiere de la valoración de un profesional experto en el área. Muy bien. Creo que tenemos otros trastornos que no hemos hablado, que no hemos abundado en ellos. Por ejemplo, el antisocial, el límite, el evitativo o el evasivo, como lo dice ahí en el video, y el dependiente, ¿no? Entonces, el antisocial se caracteriza por la maldad. Regularmente, el trastorno antisocial tiene una característica que yo lo veo, que tienen propensión a la maldad, que son insensibles, que no les importa hacer daño, afectar a otros. Los secuestradores, los que están en la cárcel, los delincuentes, tienen regularmente este trastorno de personalidad antisocial. Para efectos de psicología clínica, antisocial aquí no tiene que ver con la capacidad o la incapacidad para relacionarse socialmente, ¿no? Es otra cosa aquí. En el ámbito de la psicología, el antisocial tiene otras características, otros rasgos, ¿no? Son otros síntomas. En el límite, bueno, los gringos dijeran el borderline, o sea, los que están siempre al borde de la línea, que están en un riesgo continuo y que tienen propensión a hacerse daño, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama El Cisne Negro. Quizás alguien lo haya visto por ahí. Y ahí la protagonista tiene este rasgo de personalidad. Y en el antisocial, no sé cuántos vieron el Joker. Quienes vieron esa película, él tiene también este trastorno. Tiene el trastorno él tiene varios. Tiene el del grupo A, del que mencionó Benjamín, pero también tiene el antisocial y el límite. Es todo un caso de trastornos de personalidad de esa película. Si alguno quiere verla ya con un propósito de investigación y de estudio, pues se las recomiendo, ¿no? O si quieren ver la película del Cisne Negro y enfóquense en el personaje o la chica, la principal, ustedes se van a dar cuenta cómo es una persona con ese trastorno. El evitativo es la persona que prefiere no relacionarse con los demás y es muy apartado, ¿no? Y el dependiente, pues bueno, es seguidor, no tiene iniciativa y siempre va a esperar que otros vayan adelante que él y no le gusta ser protagónico, nada. Prefiere que otros tomen decisiones a que él lo haga. Entonces, la próxima semana, o si quieren, les comparto ahorita así rapidito una información gráfica que tengo aquí. Por lo que me preguntó hace rato Esaú, les voy a compartir algo de lo que tengo. Creo que es visible en mi pantalla para ustedes, ¿verdad?
Bueno. Sí, hermano, sí se ve. Ok, bueno. Les comparto esta información para que vean cuáles son algunos criterios que tiene, por ejemplo, el trastorno paranoide. Aquí tiene cuando menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 síntomas para que se pueda hacer un diagnóstico. Claro que no necesariamente tiene que tener los 8 para diagnosticar un trastorno paranoide de personalidad. Y obviamente que quien va a hacer un diagnóstico debe de ser un profesional. Porque tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la experiencia de la persona y tiene que ver con el periodo en que está presentando estas características o estos comportamientos más bien. Entonces, ahí está esto que les comparto, que no lo voy a leer, pero ahí están los síntomas, los comportamientos en el paranoide. En el esquizoide, 1, 2, 3, 4, tenemos también 4 síntomas, 4 comportamientos que presenta el trastorno esquizoide de la personalidad, y ahí podemos ver una imagen para tener una idea de cómo es el esquizoide. Y el esquizotípico, aquí está también, ¿no? Entonces, su vestimenta, sus pensamientos, sus creencias o su discurso son distintos al resto de la gente, ¿no? Bueno, eso es del grupo A. Ahora, los del grupo B, que es el antisocial, el límite y el narcisista, que están ahí clasificados, ¿no? Como los dramáticos o los excesivamente emotivos o impredecibles. Aquí entra también el trastorno histriónico. Es el antisocial, el límite, el narcisista y también el histriónico, ¿no? Y bueno, aquí están los comportamientos, lo típico de la persona que tiene esta alteración o este desorden de personalidad, que son indiferentes a las necesidades o los sentimientos de los demás. Entonces son mentirosos, son mitómanos, roban, afectan a las personas, ponen apodos, estafan, tienen problemas legales recurrentes, violan los derechos de los demás, tienen un comportamiento agresivo, etc. A mí me tocó atender a un niño como de tenía como 7, 8 años. Entonces yo les decía que en una etapa muy temprana se manifiesta ya la personalidad antisocial. Y yo recuerdo de este niño que tomaba de la pecera los pececitos y con una tijera les cortaba las aletas y luego los metía otra vez a la pecera para ver, y disfrutaba el comportamiento de los peces que ya no tenían aleta y se morían. O les hacen daño a los animalitos, son insensibles, son distintos a los demás niños porque les hacen daño a los gatitos, a los perritos, a los pollitos. Y a diferencia de todos los demás niños que son muy sensibles, algunos ya traen esa propensión a la maldad. Bueno, entonces seguimos.
En el límite de la personalidad, a mí me ha tocado atender a muchas chicas que se autoagreden, ¿no? Se lesionan, se queman y se cortan. Entonces, el límite de la impulsividad maneja mucho ese tipo de situaciones. Con navajas, con cuchillos, con sacapuntas, se lesionan. No saben cómo canalizar su impulsividad, sus conflictos, y entonces hay una agresión hacia su misma persona. Quien tiene este trastorno, cuando tiene problemas en casa, entonces no manifiestan exteriormente la agresión, sino lo manifiestan para sí mismo. Entonces, el límite de la personalidad es una persona que tiene una propensión también a dañarse a sí mismo. Y hay personas muy inteligentes que son límites. Yo he conocido a muchos que tienen este problema, son borderline y escalan porque son inteligentes también, escalan con facilidad en los lugares donde trabajan, por ejemplo, donde estudian, pero tienen una personalidad así también. Son impulsivos y son peligrosos cuando son impulsivos, cuando les viene esa parte, ¿no? Entonces, no miden el riesgo, no miden las consecuencias y son como, se van de un extremo a otro, ¿no? Son como bipolares, pues. Entonces, tienen cambios de conductas, de ánimo sobre todo, muy frecuentes, ¿no? Y van de un extremo a otro extremo. El límite de la personalidad. Y luego el histriónico, que ya se habló del histriónico, y ahí solamente pueden ver algunas imágenes que se le da mucho en el caso de las mujeres, ¿no? Siempre quieren ser demasiado atractivas, siempre llamar la atención y quieren ser quieren ser las figuras protagónicas de la reunión en donde estén. Y bueno, del narcisista ya se habló también, que se alimentan de los elogios y de la admiración de otros. Bueno, de es que casi no se habló que del evitativo y del dependiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el evitativo tiene una sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo, y como no se quiere exponer por su sensibilidad, mejor se aparta, porque se sienten inferiores, tienen una estima baja y mejor evaden reuniones, no les gusta estar donde estén el resto de las personas y no les gusta ir a los convivios, por ejemplo, y son tímidos, son inhibidos, etcétera, ¿no? Entonces tienen problemas para relacionarse socialmente con los demás. Y el dependiente, ¿no? El dependiente va a sufrir mucho cuando termina una relación sentimental, por ejemplo, ¿no? Entonces, le tienen terror al abandono, le tienen terror a la separación. Y ustedes pueden ver la figura que está ahí en el centro, donde dice, te necesito, no me dejes. De la persona dependiente asume que su vida se va a acabar si no tiene a la otra persona consigo mismo. Se desarrolla una conducta de codependencia por la carencia que tiene, por la baja confianza que tiene en sí misma, y entonces el dependiente va a aceptar las condiciones que el otro le ponga, porque sabe que no va a poder sobrevivir en la vida sin la presencia del otro, ¿no?
Entonces, por ejemplo, este trastorno regularmente inicia en la adolescencia. Aunque las carencias se dan en la etapa temprana de la existencia, cuando son niños, pero su manifestación se da en la adolescencia o cuando son jóvenes también. Entonces tienen la necesidad de que otros los cuiden y tienen dificultad para tomar la iniciativa ellos y esperan que otros tomen la iniciativa. Y tienen miedo al rechazo. Entonces, ese es el trastorno dependiente, ¿no? Muy bien. Y aquí tienen más o menos una imagen de cómo es la personalidad dependiente, ¿no? De no me dejes porque si me dejas no sobrevivo, me muero, ¿no? Entonces, aquí están como los criterios que presentan las personas con este trastorno de personalidad. Una persona con un trastorno de personalidad dependiente va a ser muy permisiva en que la maltraten, en que no reciba un trato adecuado, ¿no? Y sin embargo va a estar ahí siempre porque sabe que no va a poder vivir. Bueno, del obsesivo compulsivo ya hablamos. Y eso es todo lo que les quería mencionar. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo hacemos porque toda esta información tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Acuérdense que estamos hablando de inteligencia emocional. Y es bueno que nosotros sepamos qué es lo que tenemos de estos trastornos de personalidad, para que nosotros sepamos cómo estamos construidos y de una manera racional nosotros nos conozcamos y trabajemos con algunas conductas y comportamientos que a lo mejor no nos favorecen. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna confesión? ¿Algún testimonio? ¿Alguna dolencia? ¿Todo bien? Aquí no hay nadie de esos problemas. Bueno, si no tienen preguntas, no tienen dudas, no tienen comentarios, ¿quiere decir que quedó muy claro todo o no le entendieron? Más claro en el agua. Sí, quedó claro. Bueno, yo creo que para los que son pastores, aquí habría que preguntar cuándo es una situación espiritual y cuándo es una condición mental solamente y emocional, ¿no? Se los dejo ahí para que pensemos, porque en el ejercicio de nuestro ministerio encontramos mucho de estas conductas, ¿sí? Profe. Ajá. Yo le quiero hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, yo antes sí era yo muy excesiva en lo que era el aseo, el trabajo, era yo muy... Yo empecé a trabajar muy joven y mi objetivo era hacer proyectos. Yo hacía proyectos, yo lo hacía, lo ejecutaba y lo lograba, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, era muy como obsesiva y eso del el quehacer igual, solo que no es que yo lo hiciera, porque al final de cuentas como yo trabajaba para hacer negocios, entonces era así, pero me gustaba que cuando yo llegaba a mi casa yo quería encontrarla intachable, ¿no? Y si no lo encontraba así,
sí me ponía como nerviosa, atenta, estresada, porque yo decía, es que yo no puedo venir a un lugar así, todo sucio. Entonces, pero para la honra y gloria de mi Señor, cuando yo vengo a los pies de Cristo, le fui bajando las rayitas al trabajo. Le fui bajando. Y le puedo decir, pastor, que gracias a Dios he encontrado mucha paz en las cosas del Señor, en la palabra de Dios, que nos confronta, que nos dice, y pues que me cambió totalmente mi mente, y le bajé mucho el trabajo, dejé de hacer, obsesionada por hacer planes, proyectos, por hacer dinero, ¿no? Y pues en su momento el Señor sí me permitió hacer cosas, pero ahora, no, se me quitó todo eso, pastor. Ahora sí lo que me meto mucho en las cosas de Dios, a estar aprendiendo. Pero yo no sé si es alguna necesidad de algo, no sé, pastor. Bueno, el problema de cuando se convierte ya en un trastorno, cuando afectamos a otras personas, cuando hay una alteración ya en el área de la familia, cuando hay una alteración en el área laboral, cuando hay una alteración en nuestras relaciones con los demás, entonces ya es una situación complicada, ¿no? Pero si tengo algún rasgo o algún síntoma de obsesividad y compulsividad que me ayuda a tener un orden en mi casa, en orden en mi trabajo, si me ayuda para tener buenas calificaciones, bueno, entonces es favorable en ese sentido, ¿no? El problema es cuando ya afecta las relaciones de pareja, las relaciones de familia con los hijos, cuando afecta ya nuestras relaciones laborales, la manera en la que hacemos amistad con las personas. Cuando ya tiene esa afectación, entonces ya es una situación complicada. Mientras tanto, yo creo que todos tenemos algo de eso. Tenemos hermanas que en la iglesia, por ejemplo, que en todo miran demonios, por ejemplo, ¿no? Todo lo relacionan con el diablo. A veces el diablo ni siquiera los está tomando en cuenta. Y diablo miserable, diablo cochino. Y también hay cosas que se dan de esa manera, pues, y bueno, uno dice, bueno, tienen algo de eso, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que todos de alguna manera tenemos un poquito de algún síntoma de cierta personalidad. Lo bueno es que nos conozcamos y saber si nos está afectando o no está afectando a nadie, entonces aceptarnos y conocernos. Porque acuérdense que en esta disciplina de la inteligencia emocional, una de las bases fundamentales es que nos conozcamos nosotros, cómo somos y cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar para mejorar como personas, ¿no? En ese sentido nos debe de ayudar esta información que hemos tenido ahora acerca de los trastornos de personalidad. Muy bien. Sí, gracias, pastor. De todas maneras, como dice un dicho, como de locos tenemos un poco todos. Sí, exactamente. Aplica eso. Muy bien. Pau, cerramos. ¿Qué te pareció la clase? ¿Con qué te quedas? ¿Algún comentario? Sí, ¿no? Que, bueno, algunos tuvieron la gracia de tal vez a temprana edad poder conocerse, ¿no? Poder tener ese dominio y ese autocontrol en sus emociones, en la toma de decisiones, porque pues si tú te controlas, obviamente vas a tomar decisiones de manera más asertiva, ¿no? Entonces, precisamente previo a esto, había estado escuchando varios videos y audios que tienen que ver con los trastornos de personalidad, ¿no? De repente me llegó así uno de
una terapeuta. Entonces, pues sí, a veces asusta, ¿no? Escuchar que puedas tener varios rasgos de cualquiera de estos trastornos. Que ya en su momento dije, bueno, ¿qué me trato? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, pues es importante conocerse, autoanalizarse, reflexionar en la forma en la que reaccionamos, ¿no? Para modularla, para moderarla. Y sí, en cierto momento estuve muy metida en el templo, en el cristianismo, ¿no? En la religión, vamos a decirlo así, porque así la denominamos, ¿no? O en la espiritualidad. Y en ese momento creí mucho en el cambio, en que Dios sí puede cambiar a las personas, ¿no? Y ahora me queda muy claro, ¿no? Que el único que puede cambiarnos y modificarnos es Dios. Pero cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, volvemos a recaer, ¿no? Volvemos a llenarnos del ego, de la soberbia, de muchas situaciones que no nos permiten avanzar, ¿no? Creer que podemos en nuestras propias fuerzas cuando definitivamente el ser humano por sí solo, yo sí no creo en el cambio del hombre, sino a través de Dios. Ok, gracias Paola. Esaú, ¿qué te pareció la clase? La verdad, profe, hermano, creo que todos tenemos ciertos rasgos, ¿no? De los trastornos, algunos, puedo decir, indicadores. Yo me identifico, no sé, siento como que con lo que he batallado es como que la parte egocéntrica o la persona que se dependía de alguien. Pues gracias a Dios eso ya lo he vencido, y platicaba en una clase algunas situaciones en las cuales yo había vivido, ¿no? Esa dependencia o querer sentirme aceptado, cambiar para que mi exnovia pues se quedara conmigo. Y pues podemos entender, ¿no? Hay cosas que no se convierten en un trastorno porque no afecta a otra persona, ¿no? Son cosas que batallamos de nuestras personalidad, en las cuales tenemos que trabajar ciertamente, pero ver que son cosas que son parte de nuestra vida, ¿no? Y la verdad, podemos ver que hay cosas que nosotros podemos orientar, ayudar a otros para poder salir, ¿no? Si nosotros salimos, decían, la que comentaba, dice que ella estuvo en iglesia y pudo ver ese cambio, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo estuve en iglesia y no hubo ningún cambio, pero podemos ver la disponibilidad para poder salir adelante, esa disposición para poder vencer esos trastornos, poder trabajar en ello, de ir nosotros trabajar en esos indicadores. Gracias. Y muy buena clase, la verdad. He aprendido mucho. Muy bien. Muy bien. Benja, para cerrar ya, para irnos. Sí, pues la verdad sí, una clase muy interesante. Considero que viene a complementar muchas de las cosas que hemos estado viendo. Personalmente ya la habíamos iniciado a ver, bueno, la vimos de hecho cuando llevamos el curso de consejería, pero bajo esta perspectiva creo que alcancé a comprenderla con mucha más claridad. Y sobre todo yo ya pude, por lo menos siendo un ejercicio personal, ponerle una cara, ponerle un nombre a algunos de los rasgos, algunas de los trastornos, y eso nos ayuda a generar empatía, porque en muchas ocasiones interactuamos con las personas, interactuamos con los hermanos, interactuamos con muchas personas a nuestro alrededor y llegamos a ser un poco inflexibles o un poco drásticos en nuestro proceder, perdiendo la empatía.
Entonces, el ya considerar todos estos rasgos, todas estas características, pues nos hace pensar en cómo podemos ayudarlos. Y si no podemos ayudarlos, bueno, ¿cómo podemos no afectarlos? Porque en muchas ocasiones el desconocimiento hace que afectemos más y que seamos, pues, lejos de la ayuda que están esperando o que a lo mejor esperan recibir a través de nosotros, pues vengamos a ser un motivo más de incomodidad o un motivo más de sentirse mal. Entonces sí, la verdad es que muy productiva la clase, muy buena, y la participación de todos en conjunto la enriqueció. Así es que pues sí, muchísimas gracias. Genial el día de hoy. Gracias. Lili, no sé si quieras decir algo. No, todo bien? claro. Muy bien. Gracias, Lili. Hermana Sonia, ¿qué le pareció la clase? ¿Aprendió algo? Muy bien, me gustó mucho. Lo que pude aprender fue de que, por ejemplo, si yo llego a un lugar y está un desorden, a mí no me gusta y rápido me tengo que salir, y eso es, yo creo que ya es un problema, ¿no? De que me encanta la limpieza, el orden. No soporto estar en un lugar desordenado. Bueno, pues sí, uno tiene que aprender cómo somos, conocernos, ¿ok? Ok, Liz, nos vamos, Liz. ¿Qué nos puedes decir de la clase, Liz? No, a mí me gustó desde que lo investigué me gustó porque pues es interesante ver, comprender también a las personas con las que convivimos, porque a veces pues ellos también pueden llegar a presentar ciertas características de estos trastornos sin necesidad de tenerlos como tal, pero sí entender, bueno, me llamó mucho la atención que decía que parte de tener estos trastornos tenía que ver con los genes y que parte tenía que ver con el entorno. Entonces a mí me llamó mucho esa atención porque a veces no, quizá nuestra personalidad, como bien sabemos, viene del seno familiar, de lo que vivimos y convivimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, las características, ya sea el ambiente, si es un ambiente pues de violencia, si es un ambiente de amor, si es un ambiente de perfeccionismo, a lo mejor también desde nuestra casa nos exigían desde niños ese perfeccionismo. Entonces, todos esos factores que van influyendo en la vida adulta del ser humano, a mí me hace pensar mucho en que debemos ser un poco más tolerantes y un poco más empáticos con las personas que convivimos, porque a lo mejor el entorno en el que se han desarrollado los hace que se comporten así en su vida adulta, y tratar de ayudarlos, como decía otro de los compañeros, no burlándonos, no criticándolos, no cuestionándonos, sino tratar de ser tolerantes y en medida de nuestras posibilidades también ayudarlo a canalizar sus emociones, que es lo más importante, reconocer en nosotros mismos cuáles son estos puntos que podrían llegar a ser en determinado momento debilidades en nuestra persona y que se van a ver reflejados en nuestro diario actuar, ¿no? Ok, gracias, Liz. Bueno, Liz, mencionaste algo importante y con esto cerramos. La carga genética, la cuestión genética, el contexto en que la persona crece y las experiencias pueden llegar a generar un cambio en la personalidad. Entonces, es bueno que nosotros tomemos en cuenta esto, que hay experiencias traumáticas que viven las personas y los llevan a tener un cambio en su personalidad. Entonces, no solamente es la cuestión de los genes, ¿no? Tampoco es solamente la cuestión contextual, sino también las experiencias de vida, experiencias fuertes que pueden en un momento dado modificar conductas de una manera permanente y a veces irreversible, ¿no? Muy bien. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Dios les bendiga.
Saludos. Saludos. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Que Dios me la bendiga Excelente noche. a todos. Bendiciones. Gracias. Cuídense. Gracias. Que bendiga a todos. Hasta luego. Bye.